El show de las noticias. El show de las noticias. Exacto. Bueno, muy bien. Lo prometido es deuda. Estamos con el ex ministro Nicolás Martinelli, quien por estas horas estuvo presentando un libro. Nicolás, ¿cómo anda? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Un placer acompañarte a ti y al resto del equipo esta mañana. Sí, como tú bien señalabas, presentamos un libro la semana pasada. En realidad es una rendición de cuentas de los 5 años de gestión de la coalición republicana, con algunas pinceladas conceptuales vinculados a el tema de la seguridad pública, el enfoque dual, la mirada de una política de Estado en materia de seguridad pública, y describimos ahí lo que yo llamo un cambio de paradigma, ¿no?, en el abordaje a la seguridad pública, que nos permitió en ese quinquenio detener un crecimiento de los delitos que llevaba cerca de 35 años y generar una tendencia a la baja que hoy lleva ya 5 años. Así que un poco por ese lado iba la presentación del libro. Bien. Nicolás, entonces usted reconoce que viene bajando esos números, ¿vienen en un franco descenso? No, lo que yo te estoy diciendo es que hay una tendencia a la baja hasta el año pasado de los principales delitos, ¿verdad?, que más preocupan a los uruguayos. Más allá de la tendencia, Martinelli, hay números a la baja, efectivamente. Los números del ministerio están a la baja actualmente. Los números del ministerio, algunos están a la baja, otros no. Ahora el ministro Negro ha reconocido hace 15 días atrás en el Parlamento que los homicidios van a aumentar. Ya todos sabemos que este semestre va a cerrar con un aumento de homicidios, si lo comparás con 2025 y 2024, e incluso puede llegar a ser el semestre más violento de los últimos 8 años, ¿no? Solamente superado por el año 2018, que fue el año récord de homicidios. Ese año, mientras el ministro era Bonomi y el director de la policía era Llera, y el presidente Tabaré Vázquez, alcanzamos la suma de 421 homicidios en un año, que es el récord que hemos tenido aquí en Uruguay. Pero después hay otros delitos, como por ejemplo el abigeato, que también ha crecido, lamentablemente, venía bajando. En el quinquenio pasado había bajado un 60%, ahora los números indican que aumentó un 14%, y hay un aumento de los heridos de arma de fuego también, que es un tema muy, pero muy delicado. Es un dato que hay que siempre estarlo mirando con mucho cuidado, porque en definitiva, cuando te aumentan los heridos de arma de fuego, te está indicando que en realidad no tenés más homicidios, porque los tipos tienen mala puntería. Nada más que por eso. Entonces es un dato que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Yo estoy viendo los datos de comparación 25-26, ¿no, verdad? El descenso, por ejemplo, en rapiña 7,3%, hurto 10,1%, vehículos hurtados 12,3%, estafa y fraude, 1,6%, abigeato 28,4%, toda la baja. Pero tú, ¿qué estás viendo ahí? ¿Los datos trimestrales? Los datos... Anual, 2020, comparación 2024-2025, Martinelli. ¿De dónde? ¿De Rocha o de todo el país? No, Ministerio del Interior, primer trimestre 2025 versus primer trimestre 2026. Ah, bueno, tú estás mirando un trimestre, por eso te digo. Exacto. No son datos anuales. Una cosa es la comparativa anual. Bien, explíquenos. Tú me estás hablando de la comparativa 2025-2024. Comparativa 2025-2024, años cerrados, el abigeato subió un 14%. Entonces, después en el trimestre 2026, ya no 2025, 2026 versus 2025, hay una baja nuevamente del abigeato. Puede ser. Nosotros tenemos que mirar los datos siempre con la mayor cantidad de meses por delante, para que no te pase lo que le pasó al ministro Negro en el primer trimestre de este año, que fue al Parlamento, en una interpelación que se le hicieron, a anunciar que los homicidios habían bajado en el primer trimestre, y ahora estamos cerrando el segundo trimestre, o sea, el primer semestre, y va a tener que anunciar en 15 días un aumento de los homicidios. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado en cómo tomás las cifras y en cómo las das. Por eso digo, es bueno explicar de qué estabas hablando, porque si no estamos hablando de cosas diferentes. No, justamente la idea es que usted nos explique
la lectura correcta de esos números, porque nosotros obviamente Por eso es lo que te estaba haciendo. Cuando yo te hablo de una tendencia a la baja, por ejemplo, te hablo de años cerrados. Claro. ¿Verdad? O sea, desde el año 2021, que empezaron a bajar todos los delitos, hasta el año 2025, ¿tá? La tendencia viene que han bajado los homicidios, los hurtos, las rapiñas, y lamentablemente en el 2025 se quebró la tendencia a la baja del abigeato. El abigeato llevaba 4 años de tendencia a la baja, habíamos cerrado el quinquenio pasado con un 60% de baja del abigeato, y el año pasado el gobierno tuvo que anunciar que el abigeato había subido un 14%. O sea que los números, según su lectura, los números seguramente tengan una tendencia a la suba en el cierre del año, digamos. No, los números en el cierre de este semestre, sí, 2026, ya lo adelantó el ministro Negro, repito nuevamente, cuando acudió a la Cámara de Representantes hace 15 días atrás, sí, que iba a tener un aumento de los homicidios. Entonces, lo que yo te dije es que posiblemente en este semestre del 2026 los homicidios aumenten, por lo tanto vas a tener un aumento con respecto al mismo semestre de 2025 y al mismo semestre de 2024. Y posiblemente, todavía no lo sabemos, porque hay que esperar, se terminen de cerrar los números del semestre, posiblemente pueda llegar a ser el semestre más violento de los últimos 8 años, solamente superado por el semestre del año 2018. El año 2018 terminó siendo el año, ¿tá?, con el récord de homicidios, 421 homicidios hubo ese año. Pero eso todavía, ese dato, si va a ser el semestre más violento de los últimos 8 años o no, todavía no lo sabemos. Sí sabemos que va a haber un aumento de homicidios en comparación con 2025 y 2024. Entendido, quedó clarísimo. Ahora le pregunto, ¿no cree que esta acción que va a realizar el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Defensa puede impactar en intentar, o que es un intento para intentar cortar esta suba, digamos, es una acción para intentar cortarlo, eso es evidente. Ahora, ¿usted cree que va a surtir efecto, que este es el camino o el camino es otro? Porque usted habló también de un paradigma, un cambio de paradigma en el... ¿Hola? ¿Cómo? No entendí lo del cambio de paradigma. Que usted afirmó que el gobierno de la calle Pou, digamos, tuvo un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad, que hubo un verdadero cambio cuando usted fue ministro y cuando estuvo también los otros ministros del Interior que estuvieron, ¿no? Sí, por supuesto. Digo, a las pruebas me remito. Claro. Tenemos un quinquenio con menos homicidios de los que encontramos el 1 de marzo del 2020. Asumimos un gobierno con récord de homicidios, de hurto, de rapiña, de abigeato, de todo lo que se te ocurra, y entregamos un gobierno con menos homicidios, una baja del 5% de los homicidios. Obviamente hubiéramos querido bajarlo más. Siempre es más difícil bajar los homicidios que hacerlos subir. Eso es una realidad. Pero bajamos un 40% de las rapiñas, bajamos un 22% de los hurtos, bajamos un 60%, como yo te decía, el abigeato. Es decir que hubo un trabajo muy, pero muy importante en esto que yo digo que es un cambio de paradigma, porque fue cómo te paraste vos para enfrentar el delito. Y ahí nos paramos sobre la base de un enfoque dual. Y ese enfoque dual es no solo pararte en la parte represiva, también pararte al mismo tiempo en el trabajo en las causas, que son los generadores del delito, ¿verdad? Las causas son el consumo de alcohol, el consumo de drogas, la falta de educación, la falta de oportunidades, tener una vivienda digna, un montón de cosas, la salud mental, un montón de cosas que lamentablemente van llevando o torciendo a la gente por el camino delictivo. Entonces vos no podés trabajar solamente en una de las patas, no podés trabajar solamente en la pata represiva o solamente en la pata vinculada a las causas. Eso ya pasó en Uruguay, pasó en los últimos 40 años y no dio resultados. Entonces, el gobierno de la calle Pou decidió, trabajemos en los dos enfoques, en los dos pilares al mismo tiempo. Reprimir para que el delito no crezca, trabajar en las causas para lograr bajarlo de forma sostenida. Y eso fue lo que se hizo y por eso tuvimos los resultados. Ese resultado. Bien. Positivos que tuvimos. Ahora, este gobierno está cambiando algunas de las cuestiones, lamentablemente, que se venían trabajando del periodo anterior. Y yendo estrictamente a tu pregunta, es válido apelar dentro de tu caja de herramientas a que
el ejército te ayude con efectivos soldados, que te ayude con vehículos. El problema es que yo creo que acá están poniendo la carreta delante de los bueyes, porque hay una definición de ir a buscar vehículos del ejército. Los vehículos del ejército tienen un propósito distinto a lo que es el patrullaje urbano. Los vehículos del ejército son más grandes, tienen medidas que ocupan la calle de vereda a vereda. Es difícil entrarlos en los barrios donde se pretende usarlos, como Cerro Norte, como Marconi, como Casaballe, como Plácido Yauri, que son calles muy estrechas. Estos vehículos son más altos, no tienen una visibilidad 360 como a veces la policía necesita. Entonces, todas esas cosas debieron haber estado arriba de la mesa antes de anunciar este tipo de medidas, porque ahora lo que tenemos es un convenio firmado entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, donde el Ministerio de Defensa le empieza a trasladar los primeros vehículos al Ministerio del Interior, y ayer nos desayunamos de que el Ministerio del Interior dice que los vehículos que ahora le está dando Defensa no le sirven. Entonces, esto nos habla a las claras de una enorme improvisación que hay en cuanto a los manejos de recursos humanos y los manejos de recursos materiales que tiene el Ministerio del Interior en todo lo que es la planificación de la seguridad pública. Incluso en el propio plan que presentó el gobierno hace 2 meses atrás, hay un párrafo que específicamente desaconseja el uso de los militares y su infraestructura para ayudar en el trabajo policial. Entonces, estás yendo en contra de lo que hace 2 meses vos construiste como tu ruta o tu hoja de ruta, y que además decías que ibas a basar tu estrategia en la evidencia. Bueno, parecería ser que el ministro Negro y todo su equipo están haciendo completamente lo contrario a lo que indica el plan que acaban de presentar, a lo que indica la evidencia vinculada al tema de uso de militares y de vehículos militares. Martinelli, claramente una gestión fracasada, que lleva también al cambio de autoridades en algunas reparticiones de la policía, autoridades que además son las mismas que operaron durante la época de Bonomi y La Llera. O sea, este gobierno el 1 de marzo vuelve a traer una cantidad de figuras que trabajaron durante el gobierno de Bonomi y La Llera, que habían fracasado porque nos llevaron a tener los peores índices delictivos que nuestro país haya conocido. El 1 de marzo les vuelven a dar responsabilidades, el ministro Negro dice que va a poner a los mejores en los lugares más difíciles, y un año después los tiene que sacar de sus lugares, pero no saca a las personas, las vuelve a recolocar en otros lugares, diciendo exactamente lo mismo que había dicho un año atrás, que está poniendo a los mejores en los lugares más difíciles. Pero entonces, o se equivocó hace un año atrás, o se equivoca ahora. Entonces, esto de vuelta habla de la falta de liderazgo del ministro Negro, de la falta de rumbo de este gobierno en materia de seguridad pública, y de la improvisación con la que están manejando el tema de la seguridad. Simplemente un par de apreciaciones. Usted se refirió a que se cambiaron los vehículos. ¿Qué cambio de vehículos hubo? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa acaban de firmar un convenio para que el Ministerio de Defensa le provea... Eso lo tengo claro, eso lo tengo claro. Nosotros entrevistamos a la propia ministra. El viernes pasado, y ella hizo 2 afirmaciones. Primero, no lo dije yo, lo dijo la ministra, así como le entrevistamos a usted, también entrevistamos a la ministra Sandra Lasso. La ministra nos dijo que los funcionarios no van a ser militares, eso por un lado, y que los vehículos se cambiaron, que no son los Mamba, porque los Mamba no pueden participar en este tipo de procedimientos. Le voy a repetir de vuelta lo que dije, porque capaz que no fui claro. A ver. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa firmaron un convenio hace 3 días atrás, en el cual el Ministerio de Defensa ponía a disposición del Ministerio del Interior 5 tipos de vehículos distintos, entre ellos los Mamba. Sí. Ahora, hace 2 días atrás, el Ministerio de Defensa cargó en un camión 4 vehículos que no son los Mamba, son otros vehículos. Sí, los Cóndor. Son los Cóndor. Son Cóndor. Que los llevó para poder ser reparados, y en ese interín, desde el Ministerio del Interior comunicaron que esos vehículos no les servían. Los Cóndor no servían. Bueno, este es un dato nuevo. Para nosotros, ¿no? Es un dato nuevo. Para nosotros sí. Salió en toda la prensa, hay una nota específica del Diario El Observador sobre eso. Ajá. Hay un mensaje, hay un tuit mío que puse en el día de ayer también sobre esto. Bien. Hablando precisamente de la falta de
de la imprudencia con la que se está trabajando, de la falta de vergüenza que tienen cuando hacen las cosas. O sea, por eso yo te decía al principio que están poniendo la carreta delante de los bueyes. Primero, andá e inspeccioná los vehículos que tiene defensa. Después que inspecciones los vehículos que tiene defensa, fíjate cuáles son, de todos los vehículos que hay, los que te podrían servir para el tipo de patrullaje que vos querés hacer. Y después de ahí, en todo caso, pedí al Ministerio de Defensa a ver si te puede dar esos vehículos y en qué condiciones están. Porque además, todos los vehículos militares son mucho más costosos porque gastan mucha más nafta, repararlos es mucho más caro, y como yo te decía, son vehículos preparados para situaciones de guerra, no para patrullaje urbano. Por eso son vehículos más grandes, más robustos, con mayor resistencia. Son mucho más difíciles de maniobrar, tienen determinadas limitaciones para el patrullaje urbano, que por ejemplo es esto que la policía se está quejando ahora, que es no tienen una visibilidad 360, Ajá. visibilidad muy acotada y solo hacia adelante. Correcto. Entonces, ahora el ministerio se está desayunando de que este tipo de vehículos no le sirve y entonces quiere otro. Pero bueno, pero esto tendrían que haber hecho antes y firmar un convenio. Por eso yo digo que están haciendo todas las cosas a las apuradas, yendo en contra de cualquier tipo de planificación que puedas tener, y habla de lo que yo vengo denunciando hace tiempo, la falta de liderazgo, la falta de rumbo, la improvisación, y por eso después los malos resultados que van a tener que anunciar en los siguientes 15 días, ¿verdad? Bien, Martinelli, tengo panelistas acá que quieren preguntarle. Voy a arrancar con un conocido suyo, con Milton Coro. Adelante, Milton, dele. Bueno, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Un saludo. Yo me voy a quedar con algo que tú dices y subrayar algo, que es la sensación que tenemos, yo diría que todos, no solo el ambiente político, sino los ciudadanos de este país, que es la improvisación absoluta con que se está tomando un tema tan grave como el tema de la inseguridad. Es medida contra medida, otro plan, un no plan, como dices tú, porque en realidad lo que presentaron un año después de que llegaron al gobierno, un plan para ejecutar para adelante, que no sabemos qué se está haciendo de eso, la improvisación como manotazos de abogados permanentemente cuando la realidad supera, en este caso, al Ministerio de Interior o al gobierno. Entonces toman medidas absolutamente improvisadas. Yo creo que eso es lo más grave de todo, porque uno puede diseñar un plan que de pronto fracasa o no anda, pero que se hace seriamente, pensadamente, evaluando realmente todas las condicionantes que pueden tener ese plan. Pero cuando no hay plan, cuando se toman medidas como manotazo de ahogado, cuando se hace todo eso, en realidad da la sensación no solo de improvisación, yo sería más duro en todo esto, casi de hazme reír, de que los que están del otro lado, es decir, las organizaciones criminales, delictivas, están diciendo, pero estos son los que están ahí, que no saben ni lo que van a hacer. Realmente es tremendamente preocupante. A mí como ciudadano, en este caso, me preocupa enormemente esta falta de planificación y concreción seria justamente de un plan. Sí, Milton, comparto lo que tú decís. Primero que nada, muy buenos días, un placer saludarte. Esto no es nuevo, ¿verdad? Esto ya tiene más de un año. Fíjate vos que primero el gobierno le cuesta encontrar un ministro de Interior. Carlos Negro es la última opción que tenían en el abanico de opciones. De hecho, no estaba al principio en el paquete que se manejaba. Después, antes de asumir, ya el ministro que iba a asumir dice que la guerra contra el narcotráfico está perdida. Eso cayó como un balde de agua fría a toda la Policía Nacional, que además ha perdido muchos de sus miembros en esta lucha contra el narcotráfico. O sea, que cayó muy, pero muy mal en filas policiales. Y después un ministro que ha tenido idas y vueltas y falsas salidas. Yo creo que parte de su inmadurez política le ha costado varios dolores de cabeza al presidente de la República y al gobierno. Es el ministro peor evaluado por toda la ciudadanía. Es un ministro que ha estado en conflicto con los sindicatos, es el ministro de la no mano tendida con la oposición, porque fíjate que también está enfrentado con toda la oposición. Entonces, le llevó, como tú bien decías, un año a armar un plan en materia de seguridad pública, lo que desnudaba también de que no tenían absolutamente la menor idea qué es lo que querían hacer en materia de seguridad pública. Después que tienen el plan armado, ahora empiezan a hacer cosas que son contrarias al plan que tienen armado, y contrarias a la evidencia también que hay vinculada a operativos militares o la utilización de infraestructura militar en temas urbanos. Entonces, sí, yo entiendo, a mí también me cuesta encontrar una palabra para describir lo que está pasando. He tratado de ser benevolente con la palabra improvisación, pero la situación
es mucho más grave todavía. Parece un sketch de Telecataplum lo que está pasando, pero es alarmante, es preocupante. Tenés un ministerio que está fracturado, tenés un ministerio que está dividido en su poder, que volvemos a tener diferentes chakras a la hora de tomar decisiones, eso diluye las responsabilidades. Fíjate vos que acaban de nombrar a Alfredo Clavijo como director de policía de Montevideo y el tipo se va de licencia, en un momento tremendamente delicado, cuando vos tenés que estar armando tu equipo porque están cambiando acá en Montevideo todos los jefes de las zonas operacionales, cuando tenés un aumento de los homicidios, cuando tenés un aumento de los hurtos y rapiñas, y el tipo se va de vacaciones. Y eso es una decisión que la tiene que tomar el ministro. El ministro es el que firma la licencia. Hay que decirle, no, mire señor, no es momento para irnos de licencia, tenemos que estar acá poniendo la cara porque es un momento difícil. Vas a hacer dentro de licencia dentro de 6 meses. Pero todo eso desnuda esta falta de liderazgo, esta falta de improvisación en un ministerio donde yo cada vez estoy más convencido de que el ministro Negro no manda. Bien. De que simplemente está ahí porque el gobierno no tiene otra figura para reemplazarlo, y que bueno, que en definitiva van viendo en cada momento, improvisando cómo van solucionando los distintos problemas que van teniendo. Mientras tanto, Montevideo está prendido fuego, pasamos de 2 o 3 barrios complicados a tener más de 15 barrios prendidos fuego, todos los vecinos en Montevideo, pero seguramente pasa en Rocha y en todos los otros departamentos de Uruguay, quejándose de que no hay más patrullaje. No hay patrulleros, te dice la gente, no vemos más patrullaje. Eso también tiene que ver con un problema gigante de gestión, porque no le están pagando a los estaciones mecánicos, los estaciones mecánicos no están aceptando más vehículos para arreglar, no están recambiando los vehículos que están para recambio en tiempo y forma, entonces esos vehículos quedan parados, pero no vienen vehículos nuevos. Todo esto afecta enormemente, es un problema de gestión, pero afecta enormemente la dinámica del Ministerio del Interior y tiene una repercusión directa en lo que después termina pasando en la calle. Bien, Martín Silvera tiene una pregunta para usted por acá. Buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Martín por acá. ¿Cómo andás? Un placer. Bien, escuché, hago mías sus palabras de no poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos datos que demuestran que hay una baja en todos los delitos y usted repite supuestamente, posiblemente, puede llegar a ser que suban, pero hasta no tener los datos no nos podemos adelantar. Quiero saber qué opina usted de esta medida de utilizar vehículos del Ministerio de Defensa para combatir el crimen y qué medidas concretas aportaron para combatir el narcotráfico en su gestión. A ver, Martín, la suba a los delitos no lo dije yo, lo dijo el ministro Negro, que es el ministro de este gobierno. Él dijo hace 15 días, está en actas, salió en todos los medios de prensa, podés verificarlo, que los homicidios iban a aumentar. Y lo dijo 15 días antes de que cerrara el semestre. O sea que todavía faltaban, lamentablemente, todos los homicidios que sucedieron en los últimos 15 días. De hecho, el fin de semana tuvimos 5 homicidios. Por lo tanto, la situación yo creo que es mucho más grave, incluso de la que el ministro trató de comunicar en el Parlamento hace 15 días atrás, porque él habló de un leve aumento de homicidios. Yo creo que va a haber un aumento considerable de los homicidios. Y después lo que yo señalaba, los hurtos y las rapiñas en algunos departamentos han subido. Eso es información que la podés consultar tú también. Y quizás en el conjunto general las rapiñas y los hurtos bajen, pero van a bajar a un menor ritmo de lo que venían bajando. En 2024 bajaron un 22% y ya en 2025 las rapiñas bajaron solo un 11%. Entonces son luces amarillas para tener en cuenta. Y ni que hablar del abigeato, que como yo decía, el año pasado terminó subiendo, ¿verdad? Uh-huh. Es de enorme preocupación, sobre todo para departamentos como Rocha, que tienen una ruralidad muy pero muy importante. Yendo al tema de los vehículos que tú mencionabas, yo lo he dicho en todos estos días, yo no me opongo a que vos le pidas ayuda al ejército, tanto para contar con recursos humanos como recursos materiales. Me parece que es parte de la caja de herramientas que tú tenés y que en definitiva podés apelar cuando lo necesitas. Obviamente que dentro de la caja de herramientas esta es la herramienta que dejás para la última opción, ¿verdad? Porque salir a pedir ayuda al ejército es un tema por demás delicado, ¿no? De hecho ha generado toda esta polémica porque justamente es un tema delicado. Entonces lo dejás como última opción. Uh-huh. Ahora, ¿podés hacerlo? Sí, podés hacerlo. Es la evidencia de que venís fracasando, de que todas las otras herramientas que tenés arriba de la mesa no te han dado resultado porque no las has sabido gestionar o manejar de forma correcta, y entonces tenés que ir a pedirle ayuda al Ministerio de Defensa. Pero en definitiva, a tu pregunta puntual, yo no me opongo a este tipo de medidas.
Hay otros países con niveles de criminalidad muchísimo más grandes que los nuestros, como son México o como lo es Colombia, que utilizan al ejército en algunas zonas urbanas con una coordinación, una legislación y protocolos tremendamente robustos, porque esto no es tampoco sacar vehículos o sacar militares a la calle así porque sí, hay que legislar y hay que regular cada una de las hipótesis que se puedan dar para proteger a los soldados, para proteger a la policía, pero también para proteger a los ministerios y al Estado de cualquier demanda que pueda venir, y de cualquier estrategia que se pueda aplicar en una operación. Fíjate vos, imagínate que ingresen a un barrio con un blindado, reciben fuego cruzado, la policía desciende, hay heridos, los militares tienen que bajar, y tienen tácticas distintas. Vos tenés que lograr que se puedan entender en la táctica que van a aplicar urbana, que los militares no tienen táctica urbana, es la policía la que lo tiene, para que después no haya que lamentar otro tipo de episodios, ¿no? Todas esas cosas tenés que regularlas muy pero muy robustamente. Y después me habías hecho otra pregunta vinculada a... ¿Qué medidas concretas adoptaste en tu gestión para combatir el narcotráfico? Bueno, ahí en el libro que hablaba al principio hablo precisamente de todo lo que se hizo en la gestión anterior. Es bastante amplio, pero una de las medidas más importantes que tomamos fue volver a restablecer las brigadas departamentales de drogas, sobre todo Montevideo, Canelones y San José, la zona metropolitana, que habían sido desmanteladas en el gobierno anterior. Entonces eso generaba cuellos de botella muy importantes a nivel de la Dirección Nacional de Drogas, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue volver a crear las brigadas de drogas departamentales, le dimos a la brigada de drogas departamentales para que se empezaran a ocupar de lo que tenía que ver con el microtráfico, lo que vos ves que pasa dentro de la ciudad, digamos, las bocas de droga. Eso aumentó, triplicó la cantidad de bocas allanadas, la cantidad de bocas cerradas, o sea, el trabajo realmente se multiplicó en ese sentido, y además le sacamos ese trabajo que lo tenía la Dirección Nacional de Drogas para que lo trabajaran las departamentales, y potenciamos a la Dirección Nacional de Drogas para que se pudiera ocupar de los grandes narcotraficantes también y de los distribuidores. Pero además creamos un sistema de software nuevo que no había, que nos permitía mapear a todas las bandas de crimen organizado, de crimen desorganizado. Yo distingo entre bandas de crimen organizado y desorganizado. Yo creo que las que operan en Uruguay son bandas de crimen desorganizado. Las pudimos mapear. Esa cifra famosa que todos conocemos, que la dio Heber un día en el Parlamento, de unas 45 bandas, 47 bandas que operan en Uruguay, es producto del trabajo que hizo la gestión anterior para mapear esas bandas. Cuando nosotros recibimos el 1 de marzo del 2020 la Dirección de Drogas, no había un solo mapeo de las bandas que funcionaban en Uruguay. Ni una. No teníamos ni la menor idea cuáles eran las bandas que había en Uruguay. Entonces, ese trabajo nos permitió mapear las bandas y además que cada dirección departamental cargara información en ese sistema de software. A su vez, la Dirección Nacional también cargaba información, y entonces eso permitió generar vínculos entre organizaciones que de repente operaban en Montevideo y en Rocha, o en 33 y Cerro Largo. Entonces empezamos a armar una red importante que nos permitió trabajar con muchísima más profundidad, llevar mucho más formalizados, vinculados a la ley de estupefacientes, al INR. Eso le iba a preguntar, Martinelli. Después de esa aplicación de esas medidas, ¿cuál fue el resultado? El resultado es lo que yo dije al principio. Logramos quebrar una tendencia de 35 años sostenida de crecimiento de los delitos y entregar un país con menos delitos del que encontramos. Bajamos las rapiñas un 40%. En el narcotráfico puntualmente le preguntaba, discúlpeme, Martinelli. Es que esto tiene que ver con el narcotráfico. ¿Vos te crees que un rapiñero por qué sale a rapiñar? Sale a rapiñar para buscar cosas para después cambiarlas en las bocas de droga. Todo está relacionado. Entonces, lo mismo con los hurtos. Cuando nosotros cerrábamos una boca de drogas, los delitos en las zonas aledañas a la boca de droga que cerrábamos bajaban entre un 12 y un 22%. Ahí hay un indicador. A las bocas que vos cerrabas. Ahí me dio un indicador preciso. Eso me parece que está muy bien. Y ahora le pregunto, eso que ustedes implementaron, ¿usted tiene información si eso continúa funcionando actualmente, ese mismo sistema que ustedes implementaron, o actualmente no está funcionando? Bueno, mirá, hay cosas que yo entiendo que siguen funcionando para bien, por suerte, y hay otras cosas vinculadas a tipos de operativos o abordaje que han cambiado.
¿Ejemplo? Lo que yo mencionaba al principio, en muchos de estos lugares sensibles, como es de delitos complejos, drogas, investigaciones, inteligencia, han traído gente de la época de Bonomi y de la Llera. Ajá. Y esa gente ya fracasó en su momento. Bien. Entonces, yo creo que ahí, en lugar de haber dejado los equipos que estaban trabajando y que funcionaban bien, este gobierno... Hubo un retroceso, digamos. Y bueno, convengamos que trajeron gente que ya estuvieron en esos lugares y en su momento... Y no funcionó. Cosas. Entonces, no funcionó. Bien. Y esta gente es la que vos tenés ahí dando vueltas, que ya le diste la primera oportunidad en el gobierno de Bonomi y la Llera, le volviste a dar una oportunidad en este gobierno durante el primer año, no funcionaron, y por eso el ministro Negro hace un mes atrás tuvo que anunciar cambios, porque esa gente no había funcionado, pero en lugar de sacar a esa gente, no, la dejaste, lo que hiciste fue cambiarlas de lugar. Bien. Y las volviste a poner en lugares donde ya trabajaron y ya fracasaron. Entonces ahí creo que hay sí una falla en el liderazgo de Negro, que evidentemente no puede, por esto que yo hablaba al principio de que hay un ministerio fracturado, con diferentes centros de poder. Por un lado está la Llera con su gente, por otro lado está Clavijo con Leal, y por otro lado está el ministro Negro. Entonces, claro, el ministro Negro no se puede meter con la gente de la Llera y con la gente de Clavijo, porque entonces se arman cortocircuitos y problemas políticos. Uh-huh. Entonces, la realidad es que no puede armar su cuadro como quizás a él le gustaría. Bien. Pero esto es producto de una falta de liderazgo del ministro, la falta de apoyo político del ministro, porque es un outsider, digámoslo como es un outsider, no es una persona que pertenezca a algún sector político del Frente Amplio y que tenga el respaldo parlamentario necesario. Bueno, pero quizás la búsqueda de un outsider fue justamente para no tener ese compromiso político e intentar... Yo creo que sí, yo creo que eso que vos decís es cierto, incluso tenía como al principio, tenía la idea de que descomprimir un poco la mirada hacia el Ministerio del Interior. Porque Claro, una persona claro. más técnica se buscaba que el Ministerio se descomprimiera. Pero el problema es que al día de hoy, con el diario del lunes, yo te diría que a los 3 o 4 meses de haber asumido el Negro, y ya con todas sus declaraciones y sus errores, ya a los 4 meses de haber asumido, quedaba claro que el Ministerio del Interior es un ministerio muy politizado, que necesitas además tener una persona política que conozca a los otros ministros, que conozca cómo funciona el sistema político, que conozca cómo funciona la administración pública y las compras públicas, Uh-huh. para poder golpear las puertas que necesites golpear, y que eso, lamentablemente, el ministro Negro no lo tiene. No lo consigue. No lo tiene. Y entonces yo creo que eso le ha generado muchos dolores de cabeza a la hora de gestionar un ministerio muy, pero muy grande. Bien, Martinelli, vamos a ir cerrando. Usted sabe que dejó un montón de conceptos acá que los vamos a analizar ahora cuando cortemos con la audiencia y con los panelistas acá y con otros invitados que van a venir más tarde, o sea, y va a dar para discutir toda la semana respecto a todas las afirmaciones y los datos que usted aportó. Como último, usted dijo que el tema de los militares, digamos, no estaba bien correcto que salieran a la calle, pero cuando Larrañaga fue ministro, antes... Yo no dije eso. Ah, disculpe. No, yo dije al revés, yo dije que es una medida que vos tenés en tu caja de herramientas y para usarla. Ajá. Es la última rato, no es la última herramienta. Cuando vos acudís a esa herramienta, porque todo lo otro que tenés arriba de la mesa fracasó. Pero yo creo que esto es la confirmación, si faltaba algo, es la confirmación del fracaso de este gobierno en política de seguridad pública liderada por el ministro Negro. Ahora, ¿podés usarla? Podés usarla. Hay países, como yo puse de ejemplo... Sí, pero usted justamente dijo que lo estaban usando porque habían fracasado, y en su momento Larrañaga también quiso usarlo, ¿no? Y cuando Larrañaga asume el día 1 y ve todo lo que era en materia de seguridad pública, que era un desastre lo que nos habían dejado, Uh-huh. en materia de seguridad, con todos los récords de delitos batidos, obviamente, que capaz que él entendió en aquel momento que era necesario pedirle ayuda al ejército para tratar después de revertir la situación. Claro, bueno, eso es lo que le planteaba yo. No lo hizo a mitad de un gobierno, porque si vos lo tenés que hacer a mitad de un gobierno es porque todo lo otro te fracasó. Lo hizo al inicio, ¿no? El inicio fue una propuesta de campaña política. Es verdad. Sí. Bueno, viendo la situación en la que estaba. Uh-huh. Después, gracias a este cambio de paradigma que yo contaba al principio, logramos revertir la situación sin la necesidad de acudir a el ejército, tanto en pedir recursos humanos como en pedir recursos materiales, porque nosotros compramos blindados también,
para la policía, algo que este gobierno no ha podido hacer porque producto de su mala administración, su mala gestión, no ha podido comprar vehículos. De hecho, acaban de dejar sin efecto una licitación de compra de vehículos porque no tienen plata. Entonces, es un problema que estás administrando mal tus recursos. Sí. Administralos bien. O, como yo te decía al principio, no vemos patrullaje en la calle porque tienen sus vehículos en talleres mecánicos, los talleres mecánicos no están funcionando. Mandan vehículos nuevos porque no les pagan. Entendido. Entonces, volvemos todo a un problema enorme que está teniendo el Ministerio del Interior de gestión. Bien, Martinelli, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que está con la agenda bien completa. En otro día lo vamos a volver a molestar para hablar un poco más, porque es bien interesante hablar con usted, porque la verdad dejó un montón de números, un montón de conceptos que, como le digo, ahora nos vamos a masacrar acá entre nosotros hablando al respecto. Así que muchísimas gracias, Martinelli. Bueno, muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a Milton y a Martín que andan por ahí, y bueno, y a toda la audiencia, por supuesto, un saludo grande para todos los rochenses. Bien, vamos a la pausa entonces, ahora volvemos con más Pan y Circo en la mañana de Cadena del Sol. Esto es Pan y Circo. Hacemos una pausa y ya volvemos con más análisis, más voces y todo lo que está pasando. No te muevas, no te muevas.